Al momento de emerger una relación jurídica obligacional, se ponen en funcionamiento las distintas figuras que harán cumplir su función fundamental, a saber, las partes, el consentimiento, la capacidad jurídica, la causa, el objeto y, por supuesto, la acción liberadora de la obligación, que es el pago. Entendiendo al pago de la deuda como la conducta que extingue el vínculo entre las partes, es decir, es la satisfacción requerida de la parte activa ejecutada por la fracción pasiva que pone fin a un determinado vínculo jurídico. Pero existen medios alternos al pago que hacen cesar o modifican la obligación de liquidar el interés del acreedor por parte del deudor. Entendido esto, ahondaré sobre los diversos modos distintos al pago que extinguen las obligaciones. Es la sustitución de una obligación por otra obligación, con la peculiaridad de que la obligación reemplazada resulta extinguida. Supone un cambio en la relación obligatoria tan radical que propicia el nacimiento de una nueva, a la vez que la obligación previa. La novación se caracteriza por ser a la vez causa de extinción y de creación de obligaciones, por lo que es un modo de extinción de las obligaciones y a la vez una fuente creadora de estas. Se trata de un efecto complejo que nace de un acuerdo entre acreedor y deudor. Esta sustitución, establecida en el artículo 1314 del Código Civil venezolano, se clasifica según los distintos elementos que pueden cambiarse en subjetiva y objetiva. La novación subjetiva puede ser pasiva por cambio de deudor o también puede ser activa, a saber, por cambio de acreedor. La novación objetiva tiene lugar por cambio de objeto. Cuando, por ejemplo, el obligado a pagar en dinero se compromete a pagar con un inmueble o con una cosa genérica. Así, se sustituye una obligación primaria por otra. La novación es un acto jurídico que produce un doble efecto. Extingue la obligación preexistente y la reemplaza por una nueva que ha de nacer en ese mismo instante, siempre con el convenimiento de las partes interesadas. La delegación constituye un acto por el cual una persona llamada delegante encarga a otra, llamado delegado, la realización de un acto que ejecuta en su propio nombre de delegado, pero en beneficio de una tercera persona, llamada delegatario. La delegación tiende a concentrar dos prestaciones entre tres personas en una sola prestación entre dos personas solamente. Presupone generalmente la existencia de dos relaciones de crédito-deuda que se han establecido entre tres sujetos distintos. En la delegación pasiva, el delegante es el deudor, el cual asigna a un nuevo deudor, delegado, a su acreedor, llamado delegatario. En la delegación activa toma la iniciativa de la delegación el acreedor. El acreedor, delegante, autoriza a un tercero a hacerse destinatario de la promesa de cumplir la obligación. Se trata de un acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito contra el deudor. Se denomina también perdón, condonación, remisión, quita o liberación. Se debe resaltar su carácter gratuito, pues la extinción del crédito mediante una ventaja equivalente nos coloca ante figuras distintas como la dación en pago. En cuanto a sus clases, puede ser total o parcial, si se refiere a toda o parte de la deuda, respectivamente. La remisión del capital no se extiende a la de los intereses. También puede ser expresa o tácita según la voluntad expresa de condonar la deuda. Su primer efecto es la extinción de la obligación. Se alude al supuesto de remisión parcial, toda vez que el acreedor es quien determina la extensión de la remisión. También se extinguen las garantías de la obligación, así como las obligaciones accesorias de la misma. La confusión constituye un modo de extinción de la obligación que acontece cuando una misma persona reúne simultáneamente la condición de deudor y de acreedor. Se trata del concurso en el mismo sujeto de dos cualidades que se destruyen mutuamente.
Normalmente, la reunión de las cualidades de deudor y acreedor en una misma persona se produce como consecuencia de la sucesión hereditaria. La circunstancia de que en una misma persona se fundan las cualidades antitéticas de sujeto pasivo y activo de la obligación. Con la confusión, la obligación se extingue, así como sus accesorios o garantías, reales o personales, bien sea total o parcialmente. Esto último cuando recaiga sobre parte de la obligación. Se habla también de confusión parcial en caso, por ejemplo, de sucesión de varios herederos. Es un medio de liberarse de una obligación o la pérdida de un derecho para su titular por el transcurso del tiempo. La seguridad jurídica reclama que las relaciones obligatorias no permanezcan activas eternamente ante la inercia del acreedor y el transcurso del tiempo. En cuanto a sus efectos, extingue la acción y la obligación, ya que extingue el poder jurídico de hacer cumplir la obligación. Así pues, se transforma en una obligación natural, es decir, queda a la voluntad del deudor cumplir o no. A través de estos medios establecidos y estudiados por la doctrina, podemos llegar a entender que existen distintos mecanismos que pueden llegar a extinguir o modificar las formas de pago por obligaciones contraídas. Gracias.